Todos hemos escuchado historias increíbles sobre la Edad Media, una época llena de caballeros valientes, castillos imponentes y reyes poderosos. Sin embargo, muchas de estas historias son mitos y estereotipos que han sido perpetuados por el cine y la literatura. Hoy, vamos a desmentir esos mitos y a descubrir la realidad histórica detrás de ellos. En el video de hoy, te presentamos 11 mitos sobre la Edad Media que debes dejar de creer. Vamos a descubrirlos. 1. Los caballeros siempre actuaban con honor y justicia. La imagen romántica del caballero noble y justo es un mito creado en gran parte por la literatura de la época, como las historias del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. En realidad, los caballeros podían ser tan brutales y egoístas como cualquier otro soldado. Durante la Guerra de los 100 Años, por ejemplo, los caballeros ingleses y franceses cometieron numerosas atrocidades, saqueando aldeas y masacrando civiles. Los códigos de caballería, aunque promovían ideales elevados, a menudo se ignoraban en la práctica. 2. La esperanza de vida era extremadamente baja. Se cree que la esperanza de vida en la Edad Media era muy baja, pero esto no es del todo cierto. Aunque las enfermedades, guerras y hambrunas acortaban la vida de muchas personas, los registros demográficos muestran que la esperanza de vida en algunos lugares y periodos era similar a la de otras épocas preindustriales. Por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XV, la esperanza de vida era más larga para los aldeanos que para los nobles, debido a que la realeza vivía en las ciudades y estaba más expuesta a las enfermedades. Un estudio de los registros parroquiales de la época revela que los campesinos que superaban la infancia podían vivir hasta los 60 años, una expectativa de vida comparable a la de los trabajadores rurales del siglo XIX. 3. Los campesinos no tenían derechos. Se suele pensar que los campesinos en la Edad Media eran meros esclavos sin derechos ni libertades. Sin embargo, aunque estaban sujetos a la autoridad de sus señores feudales, muchos campesinos tenían ciertos derechos y libertades. Por ejemplo, en la Carta Magna de 1215 se incluyeron algunas protecciones para los hombres libres, lo que incluía a ciertos campesinos. También existían comunidades campesinas que se organizaban en consejos o asambleas locales para tomar decisiones sobre el uso de la tierra y la resolución de disputas. 4. La medicina era avanzada para su época. La medicina medieval estaba llena de supersticiones y prácticas peligrosas. Uno de los tratamientos más comunes para la peste negra, por ejemplo, era el mercurio, una sustancia altamente tóxica. Durante la pandemia de la peste negra en el siglo XIV, los médicos usaban tratamientos como sangrías y la aplicación de pasta de excrementos en las llagas, prácticas que hoy sabemos que eran ineficaces y peligrosas. La medicina estaba basada en la teoría de los 4 humores, y los tratamientos a menudo incluían ingredientes exóticos y potencialmente dañinos, como el bezoar, una masa de material no digerido del estómago de animales que se creía tenía propiedades curativas. 5. La Inquisición siempre fue brutal y omnipresente. Aunque la Inquisición es conocida por su brutalidad, especialmente durante los siglos posteriores en España, su presencia y severidad variaron a lo largo de la Edad Media. En sus primeras fases, la Inquisición medieval, establecida en el siglo XIII, a menudo se centraba más en la educación y la penitencia que en el castigo. Por ejemplo, en la Corona de Aragón, los inquisidores eran a veces más moderados y ofrecían oportunidades de reconciliación antes de recurrir a medidas más drásticas. Sin embargo, en lugares como Francia, durante la cruzada contra los cátaros, la Inquisición sí llevó a cabo actos violentos y represivos. 6. No había avances científicos ni tecnológicos. Se suele pensar que la Edad Media fue una época de estancamiento intelectual, pero hubo importantes avances científicos y tecnológicos. Por ejemplo, el astrolabio, un instrumento usado para la navegación y la astronomía, se perfeccionó en el mundo islámico y se introdujo en Europa en el siglo VIII. En la medicina, figuras como Avicena, Insina, escribieron enciclopedias médicas que fueron utilizadas durante siglos. En arquitectura, la construcción de catedrales góticas demostró un profundo conocimiento de la ingeniería y la física. 7. Todos creían que la Tierra era plana. Es un mito muy extendido que la gente en la Edad Media pensaba que la Tierra era plana. En realidad, desde la antigüedad, los eruditos sabían que la Tierra era redonda. Este conocimiento se mantuvo durante la Edad Media, especialmente entre los intelectuales.
Por ejemplo, el monje inglés Beda el Venerable, que vivió entre los años 673 a 735, escribió sobre la redondez de la Tierra en su obra De Natura Rerum. Los navegantes y geógrafos medievales también usaban este conocimiento en sus mapas y viajes. 8. Las cruzadas fueron exclusivamente guerras religiosas. Aunque las cruzadas se presentan a menudo como guerras puramente religiosas entre cristianos y musulmanes, también estaban motivadas por factores políticos, económicos y sociales. Muchos cruzados buscaban tierra y riqueza, y la Iglesia utilizó las cruzadas para consolidar su poder. La Cuarta Cruzada, 1202 a 1204, es un claro ejemplo de esto, ya que los cruzados terminaron saqueando la ciudad cristiana de Constantinopla en lugar de luchar contra los musulmanes en Tierra Santa. Este evento mostró que las cruzadas podían desviarse de sus objetivos religiosos para satisfacer ambiciones políticas y económicas. 9. El toque real era mágico. El derecho divino de los reyes incluía la creencia en el toque real, un supuesto poder curativo que los reyes y reinas tenían. Los plebeyos acudían a la realeza para que les tocaran y sanaran de diversas enfermedades. Aunque algunos se recuperaban, esto probablemente se debía más a las donaciones y el efecto placebo que a cualquier poder mágico real. El rey Enrique IV de Francia, por ejemplo, era conocido por realizar ceremonias de toque real para curar a los enfermos de escrófula, una forma de tuberculosis, pero la eficacia de estos toques era más simbólica que médica. 10. La justicia era siempre brutal y arbitraria. Aunque la justicia en la Edad Media podía ser severa y en ocasiones arbitraria, también había sistemas legales y procedimientos judiciales establecidos. En muchas regiones existían cortes locales y tribunales que seguían ciertas normas y leyes. Por ejemplo, el sistema de justicia anglosajón en Inglaterra tenía procedimientos como el jurado de acusación y el jurado de veredicto, que sentaron las bases para el sistema judicial moderno. Los códigos legales, como el Corpus Juris Civilis en el Imperio Bizantino y las 7 partidas en España, también mostraban un desarrollo considerable en la jurisprudencia. 11. La peste negra acabó con 1/3 de la población europea de inmediato. Aunque la peste negra, 1347 a 1351, fue una pandemia devastadora, no mató a 1/3 de la población europea de manera instantánea. La enfermedad se propagó en varias oleadas durante años, y su impacto varió según la región. Además, las tasas de mortalidad no fueron uniformes, algunas áreas fueron más afectadas que otras. La recuperación demográfica también varió, y en algunos lugares, la población tardó décadas en recuperarse. La peste tuvo efectos profundos en la sociedad, la economía y la cultura, pero su impacto fue más complejo y variado de lo que a menudo se cree.